les coloco esa imagen, que es una imagen de laboratorio, ¿cierto? Una muestra de laboratorio, que nosotros pocas veces hemos analizado, que es una imagen subcortical. Se muestra corteza cerebral, pero el resto son vías que son para todos lados. Algunas serán verticales, otras serán horizontales y otras pasarán del hemisferio de uno al otro. Entonces tendremos que clasificar, ¿cierto? Pero estamos claros, entre la corteza cerebral y el tálamo no solamente hay sustancia blanca, no solamente hay vías. Estamos claros que la mayor contingente del centro oval de la sustancia blanca son vías, perfecto. Pero lo que nosotros llamamos como núcleos de la base, y lo que el profesor Vara habló sobre la circularidad que tiene que ver con el globo pálido y todo ese tipo de cosas, esas están sobre el tálamo y bajo estas vías. O sea, nosotros vamos a hablar de toda la región involucrada en el telencéfalo que está en relación al tálamo, pero que no es el tálamo, vías y estructura nuclear. Para eso, igual nos tenemos que remitir a un aspecto importante de la corteza cerebral. Primero, la corteza cerebral es el producto evolutivo de varias capas de cuerpos neuronales que se fueron proyectando. O sea, no sé si lo recuerdan desde la embriología, pero el crecimiento del cerebro era inverso a lo que nosotros hablábamos cuando era la médula, ¿cierto? Es decir, que los cuerpos neuronales migran hacia la periferia, de tal forma de que ese contingente de cuerpos van a estar en distintas partes de la corteza cerebral. Si la corteza cerebral es antigua, nosotros hablamos de paleocórtex, entonces está conformada nada más que por 3 capas o 3 subcapas, la corteza. ¿Y dónde se ubica eso? Cortezas antiguas, por ejemplo, son el hipocampo, el sistema límbico, la corteza parahipocampal, la corteza que se denomina entorrinal, parte de la región de las cortezas temporales. Todas esas cortezas solo tienen 3 capitas, pero los textos nos dicen que la corteza cerebral tiene 6 capas, ¿cierto? Granulares, capas que son moleculares, capas que son de células piramidales, medianas, gigantes, lo que sea. 6 capas. Pero lo que yo quiero decir es el primer concepto: esas 6 capas son solamente de neocórtex. Esas son cortezas nuevas, que si bien es cierto, es la mayor cantidad de corteza cerebral, no lo es todo. Las cortezas paleocorticales y arquicórtex son solamente 3 capitas celulares, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo las 6 capitas de la corteza cerebral. ¿Para qué? Para explicar de que no todas las vías descienden o ascienden. Porque siempre en neuroanatomía nosotros hemos explicado que existen vías aferentes y vías eferentes. Entonces se ha explicado esto como que las vías descienden hacia el tálamo y después se van hacia distintas partes, o las vías vienen desde el tálamo hacia la corteza o un área cortical. Sí, esas son vías que se denominan fibras de proyección, o son parte de lo que se denomina la corona radiada, que es un concepto que lo vamos a ver ahora. Pero no todas las vías se proyectan así de la corteza cerebral. De hecho, las vías que nosotros hablamos como vías descendentes o vías que van a ser de proyección, comienzan en la lámina 5, que son las células piramidales gigantes, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, la vía córtico-espinal inicia en la lámina 5 de algún área frontal, ¿cierto?, que tenga que ver con el movimiento. Perfecto. Y entonces, ¿para qué está el resto? Las que se denominan granulares van a ser vías, o más bien van a recibir vías, por lo tanto van a ser el término de las aferencias. Sobre todo lo que corresponde con la lámina 4. Porque aquí se van a proyectar las vías que son talamocorticales, es decir, las que se proyectan en el tálamo, que son casi todas. Y eso es interesante porque quiere decir que las vías aferentes se proyectan a este nivel y las vías eferentes nacen de este nivel. Y la primera, ¿para qué está? En realidad son un conjunto de conexiones de dendritas, sobre todo, que están interconectadas haciendo una conexión intracortical. Pero ahí no es que lleguen vías a la lámina molecular, a la primera lámina. Y la segunda lámina y la tercera lámina, entonces, ¿para qué están? Estas están para vías de asociación. ¿Qué significan las vías de asociación? Significa
de que existirán vías que no solamente descienden y ascienden, existirán vías que comuniquen, por ejemplo, una corteza cerebral. Imagínense esto es un corte coronal, ¿cierto? Esto es un corte coronal. Una corteza cerebral así, de aquí a aquí. Por lo tanto, toma una vía blanca, este es el centro oval, y por lo tanto tiene una vía de asociación. No descendió y no ascendió, sino que fue una vía de asociación corta. Eso quiere decir que, por ejemplo, un área parietal póstero superior se conecta con un área parietal póstero inferior a través de una vía de asociación corta. ¿Dónde inicia esa vía de asociación corta? En la lámina 3. Células piramidales, pero no tan grandes como las de la lámina 5. ¿Y dónde terminan? ¿Hacia dónde se proyectan? Hacia la lámina 2, de otra región que está al ladito. Por lo tanto, vamos a tener una serie de pequeñas vías de asociación corta que se proyectan así, en las cortezas. Vías de asociaciones cortas. Pero adicional a eso, de esta vía, de esta tercera capita de células piramidales, que además ustedes van a tener un laboratorio de histología donde van a ver esto, histológicamente, pero yo quiero que ustedes además lo relacionen. La lámina 3 de la corteza cerebral, además de las vías cortas, también emite las vías largas. Vías de asociaciones largas. ¿Cuáles son las vías de asociaciones largas? Vías que se van a proyectar tampoco verticalmente, no verticales, es decir, ni eferencias ni aferencias, sino que van a ser, por ejemplo, de manera longitudinal. De manera longitudinal. Imagine un trozo de corteza en el polo frontal interactuando y relacionado con cortezas que son occipitales. Tendrán que mantener una vía longitudinal que la integre. Eso se llama vías de asociaciones largas. Y las vías de asociaciones largas están muy bien descritas. Está el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo uncidado o unciforme, uncinado se ocupa más, y el fascículo arqueado. Además, el fascículo del cíngulo o la corteza singular o cingulada. ¿Ya? Todas ellas entonces serán fibras de asociaciones que se denominan largas. ¿Qué significa? Usted comienza a pensar, van a ver fibras de proyección, o sea, fibras que descienden, que son motoras, fibras que se denominan de la corona radiada, o también denominadas tálamo-corticales, o sea, vías que vienen, ascienden. Vías que son de asociaciones cortas, que están interactuando en pequeños espacios del corteza cerebral, como ese. Y vías que son longitudinales, básicamente, que se denominan de asociaciones largas. Y si nosotros lo tuviéramos que colocar en este corte, pasarían, por ejemplo, por aquí, otra pasaría por aquí. ¿Se entiende? Porque van así. ¿Sí? Por lo tanto, y si usted le adiciona las vías que son de proyección y que son descendentes, y las vías que son ascendentes, todo ese enredo finalmente va a ser el centro oval, o sustancia blanca, o subcórtex. Entonces, ¿qué es el subcórtex? Sustancia blanca. Primero, sustancia blanca. No es núcleos. No hay núcleos. Sustancia blanca. Muy bien organizado, porque van a ver todo este conglomerado de estructuras que están, además, muy bien organizadas desde la corteza cerebral. De hecho, la lámina 6 cortical es para vías de asociaciones largas e interhemisféricas. Y aquí viene otro concepto. No hemos hablado de las vías interhemisféricas. ¿Qué significa eso? Que existirán vías de asociación, pero ahora interhemisféricas, que significan, o también llamadas, comisurales o comisuras. Eso es la relación que existe entre un lobo frontal, por ejemplo. Imagínense una corteza lóbulo frontal del lado izquierdo relacionada con la misma, pero del lado derecho. Porque las comisuras relacionan áreas homólogas. ¿Cómo la relaciono? Bueno, tendré vías que se proyecten a través de una estructura que será solamente de vías entre comillas, y valga la redundancia, blancas, como por ejemplo el cuerpo calloso. El cuerpo calloso no es un núcleo, el cuerpo calloso es una formación blanca. ¿Qué es lo que hace? Integrar todos los lóbulos
de manera homóloga. De tal forma de que pasan regiones que son frontales, parietales, occipitales, temporales, todas pasan de manera homóloga y de manera transversal. O sea, es una relación transversal. ¿Cuál otra comisura existe? Bueno, existen comisuras telencefálicas y comisuras que son prosencefálicas o diencefálicas. Pero las telencefálicas, que son altas, también tenemos la comisura anterior. Pero también la vamos a analizar. Y tenemos una comisura que es maravillosa, que es el sistema límbico, que se llama fornix. ¿Ya? También es una estructura comisural, también es sustancia blanca y también rellena todo este espacio. ¿Se entiende ahora que lo que estamos hablando es sustancia blanca? No hemos hablado de núcleo, hemos hablado solamente de vías que van para un lado y van para otro y que hacen una relación de corteza cerebral, ¿cierto? Entonces, con eso nosotros podemos... ¿Tiene algún papelito para ir borrando eso de arriba? Porque aquí no está en un borrador. Un trocito de eso. Las radiaciones talámicas, que se denominan corona radiada, es una estructura que se puede evidenciar, que se puede ver. No es una cosa, no es una formación imaginaria. La corona radiada, básicamente, se refiere a las vías que son tálamo-corticales, o sea, la mayor cantidad de fibras que emergen del tálamo y van a la corteza. Y si usted se lo imagina, como el tálamo tiene el tamaño de una perdiz, si emite fibras que van a tener que ir desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital, emitirá un contingente de radiaciones que se abrirá y formará una corona que está radiada y formará una estructura radiante hacia la corteza cerebral. Por eso se denomina corona radiada, pero son radiaciones talámicas. Las fibras de proyección se van a referir a las vías que son verticales, corticotalámicas, o sea, son eferencias motoras, básicamente, y que van a pasar hacia una estructura que se denomina la cápsula interna. Pero básicamente van a estar en relación a la corona radiada. Por lo tanto, cuando usted ve una corona radiada, está viendo las fibras de proyección y las fibras talámicas, o fibras tálamo-corticales, todo junto. Solamente la diferencia es funcional. Cuando usted habla de fibras de proyección, estamos hablando de vías que son eferentes, son motoras y son descendentes. Pero si usted está hablando de radiaciones talámicas, usted está hablando de vías aférentes. Sensibilidad, por ejemplo. ¿Ya? Las fibras comisurales interhemisféricas, o también denominadas comisuras telencefálicas, las definimos. Dijimos que eran estructuras que relacionaban áreas homónimas, ¿cierto?, de los hemisferios, y aquí vamos a tener las tres más importantes: el fornix, el cuerpo calloso y la comisura anterior. Hay una comisura posterior, pero es menencefálica, es del diencéfalo. Y las fibras de asociación interhemisféricas cortas y largas, que lo definimos también en relación a la corteza cerebral. Bien, esto es lo que estábamos hablando de cómo era la interacción entre fascículos cortos entre la lámina 3 y la lámina 2. Una emerge entre la lámina 3 y van a llegar a la lámina 2, que es un área distal, pero cercana, ¿cierto? En cambio, los fascículos largos pueden emerger de la lámina 5 o de la lámina 6, también lo dijimos, hacia la lámina 4, de un área distinta. ¿Cómo se observan este tipo de cosas? Así. Este es un bonito esquema de cómo se proyectan estas vías. Por ejemplo, en un corte coronal, mire cómo se proyectan las fibras de asociaciones cortas, que es lo que estábamos analizando nosotros. Un área cortical cercana a través de una asociación de vías que son cortas, que inician en la 3 y van hacia la lámina 2 de un área adyacente. Pero mire cómo se observan los fascículos, por ejemplo, fascículo longitudinal superior. El fascículo longitudinal superior entonces va a corresponder a esa estructura. Eso es lo mismo que eso. Y el fascículo longitudinal superior, ¿qué hace? Integrar la corteza que es frontal con cortezas que son occipitales, pero adicionalmente se compone de dos subestructuras. La parte más superior se denomina fascículo longitudinal superior. La porción más inferior se denomina el fascículo arqueado.
arqueado. ¿Ya? Y esa que ve ahí, es la misma que esa, es un fascículo de asociación largo que se denomina cíngulo o singular, que está dentro de la corteza del cíngulo, que ¿dónde se ve eso? En la cara medial de un cerebro, ¿ya? Sobre el cuerpo calloso. Y esa corteza del cíngulo y ese fascículo de asociación largo es del sistema límbico. ¿Qué es lo que une? Une el hipocampo, que tampoco lo hemos definido, yo no sé si usted lo maneja donde se encuentra estructuralmente, pero se ubica a nivel del polo temporal, en los giros que se encuentran por la cara inferior del cerebro, a nivel donde se ubica el uncus. Bueno, pero lo importante es que integra hipocampo, tálamo, cuerpo mobiliar y hipotalámico. Por lo tanto, esa integración entre hipotálamo, tálamo, corteza singular y hipocampo nos va a dar una memoria a corto plazo, memoria reciente, se va a encargar de las emociones, que al final la memoria emotiva, por ejemplo, o la memoria a corto plazo no es más que, es lo mismo que una emoción, es decir, el conjunto de las emociones no es más que un conjunto de recuerdos. Cuando usted se emociona por algo es porque le recordó algo que le pasó en el pasado, porque tiene declaración del complejo amigdaloide. Por lo tanto, la memoria a corto plazo y las emociones van juntitas, de tal forma que si usted quiere estudiar, tiene que estar apasionado por lo que usted está leyendo, porque tiene que emocionarse cuando usted lee algo que realmente le interesa. Y cuando ocurre eso, cuando usted dice, voy a leer neuro, y comienza a leer, pero con cara de póker, seguro que no le queda nada. Pero si a usted le interesa, si usted se emociona, si usted llora, cuando dice, por fin entendí lo que era la vía eferente, por fin, entonces usted dice, me voy a recompensar, ocupa el duplo accumbens, y me voy a recompensar con un pan con mantequilla y después voy a volver. Pequeña recompensa, y cuando vuelve, usted emocionado no se dio cuenta, pero lo que hizo fue fijar esa memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Porque ocupar las emociones para la memoria es lo más relevante para poder fijarla. ¿Y dónde la fija? Interactúa ya no con la vía de asociación singular, porque por aquí es una vía, no es núcleo. Entonces, sí, pero existe una corteza singular. Y la corteza del giro del cíngulo, cuando esto le parece que es interesante, lo repitió varias veces, y al final cree haberlo comprendido y usted se emocionó por eso, se fija en la corteza del cíngulo y manda una neurona hacia las regiones parietales posteriores y usted mantiene una memoria a largo plazo. Pero usted no lo sabe. El estudiante normalmente no sabe cuánto sabe. Solamente ocupa esa memoria a largo plazo cuando es el momento indicado. Usted dice, parece que sabía esto, y de repente me salió y me recordó. Eso pasa mucho en niveles más superiores, tercero o cuarto, van con miedo. Me acordaré de todas estas tonteras que me dijeron en neurociencia, en fisiología, en morfología humana. Tengo miedo de atravesar hacia cuarto, cuando me recuerde todo. Pero cuando usted está en cuarto, no se da cuenta cómo lo ocupa nada más. No tiene idea cuánto sabe. Por supuesto que habrá cosas que no tiene idea. Eso va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque el conocimiento es escalonado. Es como avanzar a través de la escalera. Bien, entonces, tenemos vía de asociaciones largas. Ahí tenemos la vía de asociación singular, ahí tenemos el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior. Aquí, miren. El fascículo longitudinal inferior integra cortezas que son occipitales con cortezas que son temporales. Pero básicamente, ¿qué lleva? Información de reconocimiento visual. Información de reconocimiento visual. ¿Y el fascículo longitudinal qué lleva? Bueno, depende. Si está más descendido y ocupa el fascículo arqueado, hace el circuito del área de Broca hacia el área de Warwick. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Lenguaje. Entre
entre ocupar el lenguaje y entenderlo. Cuando usted ocupa el lenguaje, ocupa el área de Broca, pero puede utilizar un lenguaje sin estar comprendiendo. Si una palabra, pronunciarla sin saber su significado, o pronunciar la palabra en otro idioma sin saber qué significa. Pero cuando usted la comprende, ocupa el área de Warner. Entonces, deberá tener una integración entre ambas, que es el fascículo arqueado, fascículo de asociación largo, que se desprende del fascículo longitudinal superior. ¿Y el fascículo longitudinal superior? Estas son funciones mucho más altas. Está integrando el polo frontal en toda su envergadura con el polo parietal y occipital. Pensamiento, razonamiento, información razonar en relación a lo que ve, a lo que oye. Son funciones más altas. Bajo las fibras, las asociaciones que son singulares, nos vamos a encontrar con el cuerpo calloso. ¿Y por qué está puesto de otro color? Porque en realidad esas siguen siendo vías, son interhemisféricas, ¿cierto? Pero son vías que para este lado son transversales, van pasando así, lado a lado. Y esa es la comisura anterior que habíamos dicho, que también estaba pasando de lado a lado. ¿Qué integra esta? Todos los lóbulos. Todos los lóbulos están integrados a través del cuerpo calloso. ¿Y qué integra la comisura anterior? Olfato. Y algunas regiones que son de paleocórtex, son cortezas antiguas. Y regiones que son temporales. Cortezas temporales, cortezas olfatorias. Y como está al lado del complejo amigdaloide, emoción, es parte del sistema límbico. Y después tenemos un pequeño fascículo, pero también es asociación largo. ¿Por qué es largo? Porque a pesar de ser corto en teoría, macroscópicamente, está integrando el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. ¿Ya? También hace unas funciones ejecutivas altas, fascículo unciforme o uncinado. Entonces, en vez de ahí, ¿qué estaríamos viendo? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. ¿Y ahí qué estaríamos viendo? Comisura anterior. Se entiende entonces que existe un conjunto de vías que están bajo la corteza que nosotros la denominamos subcórtex. De aquí, más o menos lo mismo. Miren, ahí está el fascículo longitudinal superior, se desprende de él el fascículo arqueado. Ahí está el fascículo uncinado. Ese lugar que ahí está ocupado por la ínsula, por la corteza insular, debería estar ocupado por la corona radiada. Mira, ahí están los fascículos de asociaciones cortos. Fascículos de asociaciones cortos. Y había más, pero solamente dejaron las más importantes, por ejemplo, sacaron la corteza y las vías del cíngulo, por ejemplo. Mira ahí, es una representación de la corona radiada. Es decir, la corteza estaría acá, el tálamo estaría aproximadamente por acá, y aquí estaríamos la corteza, o sea, la corona radiada de vías. Estas son vías, no son núcleos, vuelvo a repetir. Que estarían como fibras de proyección y fibras que se denominan tálamo-corticales. Más las vías de asociaciones largas, ¿cierto? Todo integrado en un puro esquema. La corona radiada, ¿cierto? La corona radiada se entiende que emerge del tálamo y va hacia el tálamo, pero existe un contingente de vías que descienden y que llegan al tálamo y inmediatamente siguen descendiendo. Y existe un espacio que está dispuesto entre el tálamo y los complejos núcleos de la base, que se va a denominar cápsula interna. Por tanto, la cápsula interna es este espacio, todo eso que está más con más sombra. Por tanto, la cápsula interna no es más que la continuación de la corona radiada hacia inferior.
la corona radiada confluye cuando llega en relación al tálamo y continúa hacia abajo y pasa por la cápsula interna. O sea que la cápsula interna siguen siendo solo vías que se ubican en un espacio preciso. Y por eso es tan interesante y tan importante para los textos definir lo que es la cápsula interna. Porque es importante, por ejemplo, el brazo anterior, el brazo posterior, o la región retrolenticular de la cápsula interna o la rodilla. O sea, además tiene sus porciones. Lo que yo quiero que usted entienda, antes de que vayamos a la cápsula interna, es que la cápsula interna es la continuidad de la corona radiada. Mire, en el laboratorio, ¿qué tenemos? Mire ahí los fascículos, ahí están los fascículos de asociaciones cortas. Y estos son fascículos de asociaciones largas. Ese es el fascículo longitudinal superior y ese es el fascículo arqueado. ¿Qué sería eso? Corona radiada. Corona radiada, ¿cierto? ¿Por qué no cápsula interna? Porque la cápsula interna está abajo del lóbulo, o más bien del hemisferio cerebral, está la parte más basal. ¿Ya? Y aquí, ¿qué sería eso? Mire. Uncinado. Fascículo uncinado. ¿Ya? Se entiende entonces que bajo la corteza cerebral no hay nada más que vías, y que usted no se va a encontrar de inmediato con un núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una resonancia magnética, por ejemplo, si nosotros comenzamos a avanzar la corteza, y en el próximo práctico es lo que vamos a hacer, vamos a ocupar una 3D, perdón, la Anatomex, que creo que es la aplicación más importante que tiene, es que usted puede avanzar por una resonancia magnética en reconstrucción 3D, de tal forma de que usted va a ir avanzando desde la corteza cerebral hasta encontrarse con el núcleo. Pero previo a encontrarse con un núcleo, usted va a ver muchas porciones de solamente sustancia blanca. Y va a tener que saber que está inmerso en esta situación y que esto es muy difícil de ver. Si la verdad es que esta disección se hace con palitos de helado, cuando el cerebro está fijado, pero no totalmente endurecido, se abre una ventana, se hacen estas disecciones y con palitos de helado se pasan así. No espere hacer, no es que lo hayan disecado así con bisturí ni nada de eso. ¿Ya? Entonces dibujan esto. Para que el estudiante lo comprenda, ¿no es cierto? Pero no crean que esto, yo lo he hecho. Cuando lo hice con mucha pena, porque yo pensaba de que esto era real, ¿cierto? El profesor me dijo, no hagámoslo, mira, hagamos esto, y vi que no es fácil. Comisuras terencefálicas. Entendemos entonces que las comisuras son tres: cuerpo calloso, fornix y comisura anterior. Cuerpo calloso, comisura terencefálica del neocórtex. O sea, es la comisura evolutivamente más nueva. Por lo tanto, es tan extenso que cuando él apareció en la evolución, comenzó a limitar el crecimiento de las cortezas que estaban bajo él. Entonces van a haber algunas cortezas que están bajo el cuerpo calloso que ni siquiera se sabe para qué están, como el septo pelúceo. Y la verdad es que son cortezas involucionadas, en algún momento tuvieron que servir para algo, pero después apareció el cuerpo calloso y como que las empezó a borrar, empezó a limitar el crecimiento, y en realidad el crecimiento está del cuerpo calloso hacia superior. El fornix. El fornix es la principal comisura paleocortical que va a integrar el sistema límbico, pero por sobre todo el hipocampo. Nosotros ya vamos a hablar de hipocampo, pero por lo menos hoy vamos a hablar de fornix. Fornix es algo difícil de observar, ¿ya? También se le denominaba antes, antiguamente, en los años de Vesalio, bóveda de los cuatro pilares. Fornix o bóveda de los cuatro pilares. Comisura anterior. La comisura anterior, dijimos, es un área antigua. La comisura anterior en realidad relaciona arquicórtex y paleocórtex, o sea, cortezas que son de olfato, sobre todo. Integra el olfato y las emociones. Y la interpretación de eso, porque lo integra hacia el lobo frontal. Profe, ¿de dónde nacen, de qué capa de la corteza nacen las comisuras? Depende, porque estas dos
no tienen la configuración de 6 capas. Ah, ya, de sí. Solo esta se integra a través de las 6 capas. Por lo tanto, las paleocomisuras que derivan de las cortezas que son primitivas solamente mantienen una capita de células que son piramidales. Y esa capita de células piramidales es la que emerge. Y solamente tienen una capita de células granulares. Ya. Y a esa capita es la que llega. ¿Ya? Son cortezas más simplificadas. Bien. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso entonces claramente está integrando lado con lado en situaciones que son opuestas. Si yo les digo que el cuerpo calloso integra estructuras que son de un lado con el otro, ustedes lo entienden perfectamente, y que si les digo que las fibras son transversales, pero les cuento una cosa, las fibras del cuerpo calloso no todas son transversales, hay algunas que son anteroposteriores, y poco se sabe de ellas, pero sabe que esas fibras, que ya las vamos a ver acá, forman un propio giro, que se considera como si fuera una corteza, y ese giro va en búsqueda de las fibras de la lira, que se llama, que son parte del hipocampo, o más bien parte del fornix, que se incluye en el hipocampo, y que tiene que ver con integrar todo este contingente de integración de neocorteza con paleocórtex. No puede estar dividido, no puede estar un cerebro nuevo dividido de un cerebro más primitivo. Entonces, todo el sistema de sistema límbico está integrado hacia las cortezas nuevas a través de esta estructura que es el cuerpo calloso, a través de un giro que se llama giro fasciolar o fasciola sirena, pero giro fasciolar es el nombre que lo encuentran con más regularidad. El cuerpo calloso, si nosotros lo vemos desde una vista mediana, ¿cierto? Un corte mediano, vamos a ver varias porciones. La porción más anterior, pero que se enrosca hacia posterior, se denomina el pico del cuerpo calloso. A pesar de que el pico del cuerpo calloso se le refiere a las regiones más lateralizadas y paramedianas, porque finalmente, si usted extendiera el cuerpo calloso, que es como una alfombra, vería que en la porción más inferior da la vuelta y se viene hacia los lados y terminan los picos. Ese es el pico del cuerpo calloso. El rostro, o más bien esta estructura mediana, debería ser llamada rostrum o rostro. En algunos textos lo encuentran como rostro. Esta estructura que da la vuelta se denomina la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo y el rodete, o el esplenio. Rodete o esplenio del cuerpo calloso en la región posterior. El cuerpo calloso es convexo por superior, cóncavo por inferior. Y lo que yo les decía era que una vez que apareció a nivel evolutivo esta estructura, dejó esta área que se denomina septo pelúcido sin crecimiento. De tal forma que esta región, que no es más que una corteza involucionada, que está por lado y lado, formaría como dos tapitas. Imagínense este cerebro, le coloca la contraparte y los septos pelúcidos sobre la cima. Y en el centro queda un espacio, pero lleno de nada, aire, porque no es una cavidad ventricular. Entonces, en los textos antiguos le llamaban quinto ventrículo. Pero ahora no se le llama quinto ventrículo porque no es ventricular. ¿Qué tiene adentro? No, nada. ¿Y qué es esa pared? Cortezas, que aún no se sabe para qué sirve, cuál es su función. Como ocurre con muchos núcleos, muchas áreas corticales que no se sabe. Bien. Si nosotros viéramos ahora un corte cerebral, pero ya no tipo Charcot, sino que ahora de Fletching, así como si fuera horizontal, nos daremos cuenta que el cuerpo calloso es extenso de lado a lado y que cuando usted lo observa desde superior, por ejemplo, se denomina tapetum. Ya no usted no debería llamar cuerpo calloso, el tapetum. Y hacia anterior debería observarse estructuras que tienen forma de U, o una U, más pequeña, y hacia posterior mucho más amplia, que se denomina forceps. Por tanto, el cuerpo calloso en una vista
frontal mantiene un forceps menor hacia la región frontal y un forceps mayor hacia la región occipital. Eso. De tal forma que el forceps menor se puede ver perfectamente en una resonancia magnética. El forceps mayor también. Y el forceps mayor no son más que las radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas que vienen desde el tálamo. El forceps mayor es mucho más amplio, por lo tanto pueden saber si es posterior o anterior solamente viendo los forceps. Bien, y aquí está la relación, este es el cuerpo calloso, a esa región se le denomina tapetum, ¿cierto? Aquí estamos viendo cómo se relacionan y esa pequeña cavidad que queda ahí es el septo pelúcido, ¿no? Septo pelúcido, pequeño. Y las que están al lado son las cavidades ventriculares. Por lo tanto, el cuerpo calloso, cuando nosotros lo observamos cortado así, se ve como una estructura lisa, porque sustancia blanca, que no tiene mayor interacción o no tiene mayor complejidad, pero cuando nosotros lo observamos, por ejemplo, en cortes que son coronales, observaremos que integra todo, e integra áreas que son homólogas, ¿cierto? Es decir, que este no integra un área frontal con un área occipital del hemisferio contralateral, solamente áreas homólogas. ¿Se puede vivir sin cuerpo calloso? Porque podría haber una genesia del cuerpo calloso, o podría ser dividido. Se puede, ¿cierto? De hecho, uno de los tratamientos que se hacen para la epilepsia crónica es la sección del cuerpo calloso, y que básicamente es la separación interhemisférica, ¿cierto? Una separación hemisferio-cerebral. Y la persona vive con los hemisferios cerebrales separados. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Tiene una vida más o menos normal. El problema es que siempre hay un hemisferio que es predominante para algunas cosas. Por lo tanto, tienen problemas, por ejemplo, de comportamiento, de empatía, de no entender las emociones en general. No la integran, parecen personas que totalmente apáticas, ¿ya? Pierden esa empatía. Si nosotros nos metemos a través de la fisura longitudinal, entonces veremos esta estructura que es el cuerpo calloso. Esto es lo que yo les quería decir antes. Mire, todas las fibras son transversales, excepto esta. Existen unas fibras longitudinales del cuerpo calloso que son mediales y laterales, es decir, son 4 banditas, ¿ya? De estrías longitudinales mediales y estrías longitudinales laterales. Ahora, todas estas, hacia la región más posterior, se comienzan a unir. Comienzan a unirse y a estar cubiertas por una delgada capita gris, de sustancia gris, que se denomina el inducio gris. Por lo tanto, el inducio gris atrapa a estas estrías longitudinales, mediales y laterales y las lleva hacia la región posterior y los convierte en un giro. Porque los giros son corteza y en el centro sustancia blanca. Está igual, tiene el inducio gris y sustancia blanca internamente. Por lo tanto, este es el giro fasciolar. Y el giro fasciolar, ¿hacia dónde va? A integrarse hacia el fornix y otro fondo. Ahí está. Estas son las fibras, las estrías longitudinales, son laterales, mediales, y después comienza a formar el giro fasciolar, que aquí no se ve mucho, pero lo vamos a ver en un esquema. Y aquí sí, una disección maravillosa del cuerpo calloso, ¿cierto? Integrando todo. Ahí está el inducio gris. Eso. Y ahí están las estrías longitudinales, mediales y laterales, ¿ya? Para que no se lleve la sensación de que el cuerpo calloso son solamente fibras que son longitudinales, perdón, que son fibras transversales, ¿ya? Bien. Esto las había colocado, yo no me acuerdo para qué, pero la había puesto. Ya, pero mire, si nosotros tuviéramos esta estructura que es pequeña, que se denomina el giro fasciolar, se integraría hacia acá, hacia aquí. Y todo esto es hipocampo. Por lo tanto, esta estructura integra hacia, finalmente, el giro del cíngulo, perdón, hacia el globo límbico. El globo límbico está remarcado aquí, miren,
todo eso. Que está con un color levemente distinto. Ya. Cuerpo calloso. Miren, induso gris. Fascia posterior y ahí estaría el giro fascicular. ¿No? Giro fascicular hasta el 8. ¿Y dónde se integra? Hacia el hipocampo. Hipocampo C. El complejo amigdaloide. Y eso que está en rojo es el fornix. Este es el pilar del fornix, el cuerpo del fornix, la columna del fornix, el cuerpo maxilar. O sea, todo lo que se denomina el giro fascicular está integrando el sistema límbico con neocórtex. ¿Ustedes ya vieron el sistema límbico con el profesor? ¿Sí? Fornix. El fornix es una comisura mucho más compleja porque nosotros entendíamos que la otra, el cuerpo calloso, era transversal y tenía estas pequeñas bandas longitudinales. Pero básicamente están relacionadas a estructuras solamente homólogas. En cambio esta no es un núcleo, lo primero que le quiero decir, porque siempre que lo miran parece un núcleo. Pero estos son fibras nomás, son vías. Es como si sacáramos el resto del cerebro y viéramos cómo están conformadas las vías que conforman el fornix y le daría esta forma. A esto se le denominaba la bóveda de 4 pilares. Yo decía que era una verdadera bóveda que no tenía en teoría salida y estaba conformada por 2 columnas y 2 pilares. Los pilares son los que se le denominan por posterior. Las estructuras abultadas se denominan uncus. Pero no son parte del fornix, son parte del hipocampo. Estos sí, los pilares sí. Esas estructuras se denominan fimbrias, pero son del hipocampo. Las fibras del hipocampo. Y estas estructuras son las fibras de David, que son una relación, o son vías transversales que están relacionando, por ejemplo, pilar contra pilar, pero en hemisferios contralaterales. Pero si nosotros tuviésemos una vía que comenzara por aquí y tomara el pilar, este puede hacer este ejercicio e ir hasta el otro lado. Podrá ir así y terminar en la columna del otro lado. Podrá ir aquí y terminar en el mismo hemisferio. O sea, puede ir cruzada, puede ir con un cruce doble, o sea, cruzado de lado y cruzado de anterior a posterior, cruzado solamente de lado, o puede estar en el mismo lado. Entonces, aquí podemos ver entonces lo que corresponde al fornix. Miren, todo eso corresponde a hipocampo. Aquí estamos viendo fornix, pilar del fornix, cuerpo del fornix, fibras de la lira, las columnas que estarían hacia inferior y terminan en los cuerpos mamilares. Y los cuerpos mamilares es parte del hipotálamo. O sea, está relacionando hipotálamo con hipocampo y con el complejo amigdaloide, con la amígdala. Entonces, netamente es una estructura para relacionar entre los hemisferios a nivel de paleocórtex. Entonces, mantenemos el uncus, el hipocampo, que es todo lo que lo rodea, incluso el giro parahipocampal, que es el giro que nosotros veíamos en la corteza, la fimbria del hipocampo, que es esa estructura que veíamos anteriormente, las fibras de David, que son esas, el cuerpo del fornix, que es todo eso, y las columnas del fornix, que son por el anterior, más el cuerpo maxilar. Todas estas estructuras conforman la bóveda de 4 pilares. ¿Qué es lo que mantiene esto? Yo creo que el profesor Paras podría decir mucho mejor que yo, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, sobre todo a corto plazo, pero a largo plazo solamente se fija en el giro del símbolo y después se va hacia otro nivel. Existe una función lateral del fornix y una función contralateral del fornix, lo que habíamos dicho. Y la información, cuando se va a fijar en la memoria a largo plazo, ingresa por el giro del símbolo. Pero la información en general de la memoria ingresa a través de la corteza circular para tomar esta vía de asociación larga, que era el cíngulo, y llevarlo hacia el hipocampo y ocupar el fornix para poder provocar este circuito
que nunca acaba, porque realmente da la vuelta y eso se le denomina memoria a corto plazo. Miren, esto es los cuerpos mamilares. Ahí están los cuerpos mamilares. Y el cuerpo mamilar se integra a través del tálamo, a través del fascículo mamilo-talámico. ¿Se acuerda del núcleo talámico anterior, cierto? Se relaciona a través del núcleo talámico anterior y luego del núcleo talámico anterior envía una fibra, una vía que va a ir hacia la corteza del cíngulo. Y la corteza del cíngulo lo va a llevar hacia el hipocampo. Y el hipocampo lo vuelve a enviar hacia el cuerpo mamilar. Por lo tanto, es un circuito cerrado. A eso se le denomina circuito de Pabst. Ahí estamos viendo, este es el giro del cíngulo. El giro del cíngulo unido al hipocampo, todo este giro parahipocampal a través de ese estrechamiento que se denomina el istmo del giro del cíngulo. Por lo tanto, aquí comienza una vía, va por dentro, pasa al hipocampo, en el hipocampo llega a la amígdala o al cuerpo mamilar, perdón, a la amígdala o al uncus. En el hipocampo toma el pilar del fornix, lo lleva hacia el cuerpo mamilar hacia el tálamo, y del tálamo de vuelta al giro del cíngulo, y así hace todo. Por lo tanto, ese es el circuito de Pabst. La comisión anterior, en cambio, es una estructura que va a relacionar paleocorteza. Es una estructura mucho más sensible en el sentido macroscópico de observar, porque está relacionada a la lámina terminal, que es donde terminó el crecimiento el cuerpo calloso, y ya no hay estructuras visibles más que corteza. En la lámina terminal, inferior a la lámina terminal, está la comisura anterior. Ahí estamos viendo el fornix, y ahí estamos viendo la comisura anterior. Entonces tenemos definido fornix, comisura anterior y cuerpo calloso. Excepto que lúcido ya lo dijimos cuál era, ¿cierto? Dijimos que no tenía mayor importancia, más bien solamente creo que la importancia radica en su ubicación, para que puedan reconocer que traje esto sobre él o bajo él. Núcleos de la base. Bajo la corteza tenemos sus córtex, pero bajo sus córtex, o en el centro, tenemos un conjunto de núcleos que son periféricos al tálamo. Y que nosotros lo hemos nombrado. Démonos 2 minutos para que usted respire y continuamos con el núcleo de la base.